Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuando con los circuitos combinacionales de mediana escala de integración, MSI, vamos a pasar a explicar uno de los circuitos preponderantes en este tipo de circuitos, como decíamos en el video anterior, ¿sí? De los comparadores ya vistos, los multiplexores, que es lo que vamos a ver hoy, los codificadores y los circuitos aritméticos que veremos a continuación. Pero vamos de lleno a el tema de hoy, multiplexores. ¿Qué es un multiplexor? Obviamente un circuito combinacional hecho con un circuito interno, con compuertas dentro de una caja, le vamos a decir, con un funcionamiento particular. Vamos a tomar primero digamos, un ejemplo práctico y luego vamos al ejemplo digital. Vamos a pensar que existe un granjero que recibe dos caños de agua, una tubería de agua potable y una tubería de agua para regar su campo. Él necesita o alimentar la casa para, digamos, alimentarla de agua potable o necesita regar su campo. ¿Qué hace este granjero? Une los dos caños de agua en un dispositivo con una llave de paso, ¿sí? Que esta llave de paso lo que va a hacer es conectar la cañería que llega a la granja con el agua potable o bien con el agua para regar. Moviendo esa llave, él alimenta la granja con uno de los dos tipos de agua que recibe. La idea de un multiplexor, ¿sí? Es precisamente esta. Y ahora vamos al ejemplo digital. Es una línea de datos de entrada, o varias líneas, perdón, de datos de entrada, ¿sí? Acá en este caso serían dos líneas de datos de entrada, una llave que permita conectar con los datos de la entrada 1, para decirlo de alguna manera, o con los datos de la entrada 2, y una única salida. Entonces un multiplexor digital, ¿sí? Ahora imaginamos con varias tuberías, ¿sí? ¿Qué tendría? Entonces, varias tuberías y una llave que permite seleccionar cuál de las tuberías alimenta la granja por una única salida. Si lo pensamos en el formato digital, decimos que un multiplexor tiene varios canales de entrada, un único canal de salida y una llave que permite seleccionar esa posición. Vamos a decir ahora que las tuberías son entradas de datos, ¿sí? Puede entrar un dato. ¿De qué tipo de dato? En digital nos manejamos con datos de tipo binario, ¿sí? Con números. ¿Sí? Ahora vamos a ver el multiplexor representado en un formato digital. Recibe canales de datos de entrada, hay una entrada también al circuito que va a permitir seleccionar cada uno de los canales y una única salida. Básicamente hay una llave acá adentro que permite hacer esto, conectar, por ejemplo, el canal 0 con la salida, o el canal 1 con la salida, o el canal 2 con la salida, o el canal 3 con la salida. Esta llave es la que permite esa selección. En el formato digital yo digo que tengo un multiplexor, es un dispositivo que me permite llevar varios canales de datos sobre un único canal de salida. O sea, tengo entradas de datos, entrada de selección, o sea, la llave, y un único canal de salida. Siguiendo con el formato digital, decimos, bueno, ahora con este concepto, ¿sí? Tengo varios canales de entrada, una o varias entradas para seleccionar, o sea, para construir esa llave, ¿sí? Y un canal de salida. ¿Cuál es el multiplexor más pequeño que podemos construir? Aquel que tenga dos bits de entrada, dos dígitos binarios de entrada, una entrada de selección, obviamente una única salida. La simbología muchas veces al multiplexor se lo simboliza con esta simbología que ven acá, con este dibujito que ven acá y con el símbolo MX en la entrada. Entonces, nosotros manejamos datos binarios, ¿sí? En digitales. Si pensamos en digital, ¿sí? ¿Cuál sería el dato más pequeño? Repito, ¿cuál sería la entrada más pequeña? Y dos entradas,
¿sí? Si fuera uno solo sería un cable. Entonces, dos entradas. Entra un 0 o un 1 en la entrada 0, entra un 0 o un 1 en la entrada 1. Lo que entre va a estar seleccionado, o sea, se va a permitir seleccionar con una línea de selección, ¿sí? Y el dato ese de entrada va a ser dirigido hacia la salida. Pensando en este multiplexor de un bit, o sea, el multiplexor más chiquito, ¿sí? Lo que podría combinar es su tabla de verdad y tratar de construir el circuito que va a ir acá adentro. Recordemos que todo circuito combinacional, ¿sí? En escala de integración media, es un circuito con varias compuertas integrado dentro de una sola cápsula. La tabla de verdad, ¿cómo sería? Pensando en la tabla de verdad, vamos a tomar otras variables, ¿sí? Vamos a decir que S es la línea de selección y 0 e I1 son las líneas de entradas de datos. Entrada, simbolizado en la tabla de verdad como entradas, y una única salida F. ¿Cómo se interpreta esta tabla de verdad que vemos acá? Cuando la línea de selección, ¿sí?, es 0, voy a seleccionar la entrada 0. Cuando la línea de selección sea 1, voy a seleccionar la entrada 1. Por eso el resultado de la tabla lo voy a tomar, o sea, F como lo completo con el concepto, lo completo sabiendo cómo funciona. Si la línea de selección está en 0, la llave interna aquí conecta a I0 con la salida. Por lo tanto, I0 es la salida. ¿Sí? Estoy mostrando con el mouse cómo I0 pasa a la salida porque la línea de selección lo está indicando. Cuando la línea de selección cambia a 1, el dato que pasa a la salida es I1. ¿Sí? Este 0 pasa acá, este 0 pasa acá, este 1 pasa acá y este 1 pasa acá. ¿Qué pasa con I0 en ese momento? Nada pasa, porque la llave está seleccionando la entrada I1. Si pienso en esa llave que tenía por acá arriba, ¿sí?, esta llavecita se mueve hacia la posición I1. Se mueve la llave hacia la posición I1. Entonces, nuestra tabla de verdad nos queda conformada de la siguiente manera. O sea, ya obtenemos una función de salida. Cuando S es 0, la llave selecciona I0. Cuando S es 1, la llave selecciona I1. Por eso los datos de cuando S es 0 pasan a la salida los datos que tenga I0 sin importar, no importa lo que tenga I1 porque la llave no está ahí. Y cuando S es 1, los datos que pasan son los de I1 sin importar lo que le pase a I0 porque la llave no está ahí. Teniendo esto, teniendo la tabla de verdad, podemos construir la función de salida. ¿Y cómo expresamos una función de salida? En el orden de los maxi términos o mini términos vistos. Es decir, elegimos en esta ecuación, elegimos los mini términos. Por tanto, ¿cómo serán S y 1 y 0 cuando F es 0? ¿Sí? Tengo todas las salidas, si lo pensamos como expresado en mini término, ¿sí?, el producto, la suma de los productos, ¿sí?, S negado por I1 negado por I0. La primera salida es 0. Si voy a tomar los mini términos, voy a hablar de que voy a tomar los unos que hacen a la función, ¿sí? Este término, este término, este término y este término. Ahora sí, ¿cuál será el primer término? S negado por I negado por I0. S negado por I negado por I0, porque I0 es 1. Más el siguiente término. ¿Qué tengo? S negado por I1 por I0. S negado por I1 por I0. El siguiente término. S por I1 por I0 negado. S por I1 por I0 negado. Y el último término, S por I0 por I1. S por I0 por I1. Esta función, obviamente vamos a tratar de simplificarla en un mapa de Carnot, y cuando la colocamos en un mapa de Carnot nos damos cuenta de que si solamente podemos formar dos grupos en el mapa de Carnot,
con estos dos términos, o sea, pasamos los términos al mapa. No vamos a hacer hincapié aquí en la explicación del mapa de Carnot, sino que vamos a hacer hincapié en el resultado y en la función, ¿sí? No estamos viendo mapa de Carnot, sino estamos viendo cómo utilizar el mapa en esta función del multiplexor. Simplificando, de los dos términos simplificados, obtengo S negado por I0 más S por I1. ¿Sí? Mirando la simplificación, vamos a detenernos un cachito acá en este grupo. ¿Sí? ¿Quién es la función? S, I1 e I0. ¿Quién cambia? I0 se va. Y S y I1 quedan, ¿sí? Como usé mini términos, 1, 1 quedan como están. ¿A qué término corresponde este grupo? A este término. S por I1 es lo que queda. En el otro grupo, ¿sí? ¿Quién es la variable que cambia? Esta es S, es igual. Este es 0 y este es 0 en S. I1 acá 0, acá es I1, I1 desaparece de la función. Y 0 queda, ¿por qué? Porque es 1 en los dos términos del grupo. Entonces, ¿qué obtenemos de este grupo? S negado, porque acá hay un 0, ¿sí? Por I0, que es el término que queda, porque I1 había cambiado y el término que cambia se va en el mapa de Carnot. Decía, no hacemos hincapié en la simplificación por mapa de Carnot. Entendemos que todo el que ve este video conoce cómo simplificar por medio del mapa de Carnot. Bien, seguimos adelante. ¿Obtuvimos qué entonces hasta ahora? Obtuvimos una tabla de verdad. ¿De qué? Del entendimiento de funcionamiento del multiplexor. Entrada de selección, una llave que permite seleccionar las entradas de datos para que se dirijan una de ellas a la salida. Con eso construimos la tabla de verdad, extrajimos el mini término de la función, simplificamos por mapa de Carnot y analizamos un poquito lo que nos dice la simplificación por mapa de Carnot. Fíjense en que S está en los dos términos de la ecuación. Es decir, S es la llave de selección y es la que importa, ¿sí? Vamos a mirar esta frasecita que coloqué acá. Si S es 0, F es igual a 0. Y si S es 1, F es igual a I1. Esto es lo que nos está diciendo la función. Para cuando estudiemos un poquito más de algoritmos y programación, vamos a ver que estas preguntas son recurrentes cuando yo programo. O sea, no estoy haciendo otra cosa que expresar matemáticamente, con el álgebra de Boole, expresar el concepto de que si S es 0, sale I0, si S es 1, sale I1. Esto es lo que expresa la función. ¿Qué nos queda una vez expresada la función? Nos queda el circuito, construir el circuito. ¿De qué? Desde esta función. Por eso lo que vamos a ver a continuación es el circuito que tengo. S negado por I0, S negado por I0, más S por I1. S por I1. Construí entonces un circuito que me permite con una entrada de selección seleccionar cualquier canal de datos que pase a la salida. En los circuitos integrados comerciales, ¿sí? Vamos a mirar un poquito un resumen. No tengo solamente dos canales de datos, tengo más canales de datos. Normalmente los multiplexores comerciales son de 4 canales, ¿sí? Hablo de 4 entradas de datos, ¿sí? Los circuitos comerciales se asemejan más a este dibujo que está acá. 4 canales de datos, entrada de selección y un canal de salida. Con 4 canales de datos y con 2 canales de datos tenía una línea de selección de 1 bit. Con 4 canales de datos voy a necesitar 2 bits. ¿Para qué? Para seleccionar el canal 0, el canal 1, el canal 2 y el canal 3. ¿Por qué digo 2 bits? ¿Sí? Con 0, 0, 2 bits, selecciono el canal 0. Con 0, 1, selecciono el canal 1.
con 1, 0, el canal 2, con 1, 1, el canal 3. Si ustedes observan bien lo que acabo de decir, 0, 0, canal 0. Estoy representando en binario al canal. 0, 1 es el 1, canal 1. 1, 0, el número 2, canal 2. 1, 1 en binario, el número 3, canal 3. Entonces necesitaré dos entradas de selección para 4 canales. Esto deja ver otra cosita más y una pregunta subyacente. Si yo quiero 8 canales de entrada, ¿cuántas entradas de selección voy a necesitar? ¿Sí? 8 canales de entrada implican cuántas variables de entrada de selección. Dejo un segundo. Si tengo un canal, tengo 2 canales, una línea de selección. 4 canales, 2 líneas de selección. 8 canales, 3 líneas de selección. ¿Sí? A, B, C como entrada de selección para que pueda seleccionar del canal 0 hasta el canal 7. 8 canales. Entonces, ¿cómo construiría una tabla, verdad, de un multiplexor de 8 canales? Con 3 líneas de selección y los 8 canales de entrada. Seguimos adelante. Construimos el circuito. Y les decía que los circuitos comerciales, lo más pequeño que vamos a encontrar, son multiplexores de 4 canales de entrada. ¿Sí? Básicamente lo que vamos a encontrar es esto en un circuito comercial. Canales A, B, C y D de entrada, línea de conexión S0 y una salida. Lo que ven a continuación es una tabla de verdad simplificada del funcionamiento del circuito. Esta tabla de verdad ya no es la que me va a permitir construir el circuito, sino la que me va a permitir entender el funcionamiento. Y la vamos a contar un poquitito. S1 y S0, los canales de selección. Si las dos son 0, ¿quién es el dato que va a pasar a la salida? El dato del canal A. ¿Y por qué tengo 1/0 acá? Porque el dato puede ser un 1 o un 0. El 1 y el 0 son información, ¿sí? O sea, cualquiera de los dos datos, no importa que sea un 0, es información. Tengo un bit que es 0. Los dos datos, tanto el 1 como el 0, son información que yo voy a transferir o trasladar de una entrada hacia la salida. Entonces, ¿qué digo? Y termino de explicar la tabla. Digo, con 0, 0 selecciono el canal A y lo que tenga el canal A pasa a la salida. Por eso repito este 1/0. ¿Qué pasa con el canal B, C y D? Y no están seleccionados, por eso no me importa lo que tengan. Recuerden que la X en digitales significa no importa, o sea, no me interesa si hay un 1 o un 0 en B, en C o en D, porque la llave está seleccionando el canal A. Con 0, 1, ¿quién selecciono? Al canal B. Entonces el canal B pasa a la salida y no me importan A y D. Con 1, 0, selecciono el canal 2, o sea, la entrada C. ¿Quién me importa? La entrada C, la que pasa a la salida. No me va a importar el resto. Y con 1, 1, el canal D, último canal, que es el que pasa a la salida y el resto no importa. Esta tabla de verdad es una tabla de verdad no para construir un circuito, sino para explicar el funcionamiento de un multiplexor, en este caso de 4 canales, que como les decía, los multiplexores comerciales, o sea, los circuitos integrados que puedo comprar en el comercio de electrónica, los más pequeños que voy a conseguir son de 4 canales. 4 canales, 2 entradas de selección, una única salida. Pero veamos esto en un ejemplo práctico, ¿sí? Vamos a mirar en un circuito construido en un simulador un multiplexor que va a ser el que utilizaremos de forma práctica, ¿sí? El funcionamiento del multiplexor. Los 4 canales de entrada, ¿sí? Nombrados acá como entrada 0, entrada 1, entrada 2, entrada 3,
las dos líneas de selección, nombradas como S0 y S1, un terminal en particular que ahora vamos a contar de qué se trata, y en realidad lo vamos a contar un poquito más adelante, y la salida pertinente al circuito. Lo vamos a poner en funcionamiento y una vez que esté funcionando el circuito voy a decir, si yo con 0, 0, pensando en la tabla, ¿verdad? Con 0, 0 selecciono la entrada 0. Es decir, que si la entrada 0 es 0, como en este caso, observo en el circuito que está a través de este resistor, las entradas están conectadas a masa. ¿Sí? La entrada 0 es 0, ese dato está pasando a la salida, claro, pero no lo puedo ver. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que la entrada es 1. Veo que el LED se prende, ¿sí? ¿Por qué? Porque la entrada 0 está pasando a la salida del circuito. X0, llamada acá, está pasando a la salida del circuito. ¿Qué pasa con las demás? Nada pasa con las demás. ¿Por qué? Porque no importan. Fíjense en que voy a levantar la entrada de 0 para que pase un 0. A ver qué. Vamos a detenerlo y a volverlo a... Voy a seleccionar la entrada. Ahí está, quitar la selección de la entrada 0 y fíjense que puse todas las demás entradas en 1 y el circuito, la salida sigue en 0. ¿Por qué? Porque la seleccionada es la entrada 0. Es decir, cuando la entrada 0 pasa a 1, ese dato pasa a la salida. Cuando la entrada 0 se hace 0, ese dato pasa a la salida. Si yo quisiera seleccionar la entrada 1, ¿qué debería de hacer? Cambiar las líneas de control. ¿Sí? La entrada 1, S0 en 0, S1 en 1, y la línea de control que importa es la... ahí está. Y la línea que va a importar, ahí estamos, perdón, S0 en 1, ahí se lo podemos cambiar, y S1 en 0, ahí estamos. La línea que importa es la entrada 1. Ahí tengo la entrada 1 pasando como dato de salida. Esto porque hago clic en el lugar incorrecto. Si yo quisiera seleccionar la entrada 2, ¿qué haría? Modifico las llaves de manera de que seleccione la entrada 2. ¿Sí? Ahí está la entrada 2 seleccionada. Y con 1, 1, obviamente, seleccionamos la entrada 3. Ven que la salida está sin importar lo que le pase a el resto de las entradas. Entonces, funcionamiento del multiplexor. Las líneas de selección están seleccionando la entrada correspondiente que va a pasar a la salida. A modo de ejemplo, es que estamos viendo este circuito del multiplexor. Esta entrada llamada inhibit la vamos a ver dentro de un ratito. Volviendo al apunte, vamos a comenzar a ver el siguiente tema que tiene que ver con multiplexores, pero que es el circuito que hace exactamente lo contrario, un demultiplexor. El demultiplexor tiene, al revés que el multiplexor, una sola entrada de datos y 4 salidas. Volviendo al ejemplo de la granja, ¿sí? Una tubería de agua de entrada y 4 mangueras de salida, ¿sí? Con una línea de selección. Si lo llevamos esto al circuito digital, ¿sí? Tengo una entrada de datos, entrada de selección que indican a cuál salida se envía esa entrada, ¿sí? La selección, la llave ahora indica a qué salida voy a recibir la única entrada. Y los canales de datos, solo activo el que está seleccionado. Si miro la tabla de verdad, ¿sí? La tabla de verdad que tengo en un multiplexor de
un demultiplexor de 4 canales como mirábamos el multiplexor. La entrada de selección, tengo las líneas de selección, la entrada de datos y ahora tengo 4 salidas. ¿Esto qué significa? Que el dato que viene por la entrada, cuando la línea de selección indica 00, ¿a qué salida? ¿Sí? La entrada es, como dijimos en la tabla de verdad simplificada del multiplexor, la entrada ¿a dónde quién? ¿A qué salida va a pasar? A la salida 0. Cuando selecciono la 1, a la salida, cuando selecciono 1, la 1 va a pasar, hasta C3 pasa a la salida 0. Cuando selecciono la 2, C2 pasa a la salida 0. Cuando selecciono la 3, la entrada 3, C1 pasa a la salida 0. ¿Esto qué es? El circuito de multiplexor hay que entenderlo de la siguiente manera. Hace lo contrario que un multiplexor. Si entendimos bien qué hace un multiplexor, vamos a comprender perfectamente qué hace un circuito de multiplexor. No es otra cosa que lo contrario, el circuito inverso. De hecho, el circuito que vamos a utilizar para la práctica, que es este que tenemos aquí, ¿sí? El circuito 4052, permite hacer las dos cosas. Si yo lo conecto como multiplexor, como en este circuito, varias entradas, una única salida. Si lo conecto como demultiplexor, y vamos a mirar el circuito de abajo, una entrada, varias salidas. Aquí está conectado como demultiplexor. Una única entrada, varias salidas. Vamos a probar el circuito, ¿sí? Si la entrada, estoy seleccionando la salida, ahora vamos a ver, salida 0, X0, salida 0, ¿sí? Si cambio la llave y selecciono la salida 1, ¿sí? Estoy sobre X1, ¿no? Que no se confundan estas líneas por las líneas del circuito, ¿sí? X1 es la que estoy sacando. Si selecciono, voy a dejar el dato en 1, ahí está, paso a la salida 2. Y si selecciono 1, 1, la salida 3, ese dato pasó a la salida 3. Es decir, el dato que dejé el dato en 1 a propósito para que se viera con los LED. El dato que está a la entrada pasa a una de las salidas en función de las líneas de control o de selección que tengo. ¿Sí? Ahí vimos la demostración práctica tanto de un multiplexor como de un demultiplexor. Los dos circuitos son circuitos combinacionales construidos para una cosa o la otra. O sea, multiplexar, varias entradas, una salida. Demultiplexar, una entrada, varias salidas. El circuito inclusive puede ser el mismo. Decía recién que íbamos a hablar un rato de esta línea, y lo vamos a volver a mirar, esta línea llamada inhibit, o de inhibición o de habilitación. Los circuitos integrados comerciales, muchos, no solo los multiplexores, poseen una línea de control, la vamos a llamar así, una línea de control, que se puede llamar de dos maneras. Se puede llamar inhibit, como en este caso, o se puede llamar enable. Cualquiera de los dos nombres significan lo mismo. Lo importante es que hace una entrada de validación. Para entender que hace una entrada de validación, en realidad es muy simple. Lo que hace la entrada de validación es permitir que el circuito funcione o no. Yo hablo de que apago o prendo el circuito, ¿sí? Esto es como la cafetera. Si quiero que funcione la cafetera, la tengo que encender. Bien, si quiero que el multiplexor, en este caso, funcione, tengo que activar esa entrada de validación. Es una entrada o una línea de control. En digitales hablamos de líneas de control. Hay circuitos que tienen líneas de control. Cuando hablo de una línea de control, o que lo que es lo mismo, entrada de validación, tengo que ver
insisto, el concepto es prendo y apago. ¿Qué hace la entrada de validación o línea de control? Prende o apaga el circuito, deja que funcione o no funcione. Ahora, ¿cómo hago para entender cuándo tiene que estar funcionando el circuito y cuándo no? Para eso tengo que entender el concepto de enable, habilitación en castellano, inhibit, inhibición en castellano, en inglés y en español. Lo que pasa es que lo digo en inglés porque lo van a encontrar en los manuales en inglés. Esta entrada, en este caso llamada enable, va a permitir que el circuito funcione o no. ¿Cómo funciona la entrada de enable? Cuando me encuentro con una E, quiere decir que el circuito tiene enable. Enable es habilitación. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando le pongo un 1, el circuito va a funcionar. Y cuando tenga un 0, no lo va a hacer. Leo la frasecita que había anotado acá. Solo en los casos en que E sea igual al 1, el multiplexo se comporta como tal. Cuando E es 0, la salida Z siempre está en 0. Es decir, cuando E es 1, el circuito funciona. Cuando E es 0, el circuito deja de funcionar. Entrada de habilitación, E. Digo que la entrada de validación o de habilitación es activa a nivel alto. La E me está diciendo que se activa con un 1. Pero ¿qué me puedo encontrar? Me puedo encontrar con una entrada de validación activa a nivel bajo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Con qué voy a ver? E negado, o sea, enable negado. ¿Qué significa enable negado? O cualquiera de las dos simbologías. O veo una E negada o veo una E, pero tiene la línea de negación, el circuito en su simbología. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Lo contrario, que cuando E sea 0, el circuito está funcionando y cuando E sea 1, el circuito deja de funcionar. Tengo que prestar atención en especial a esto. ¿Sí? Me están hablando de una E activa a 1. Me están hablando de una E negado activa a 0. Circuito funcionando. Es posible también que encuentre, y lo voy a agregar aquí, que me encuentre con una entrada llamada inhibit. La entrada inhibit va a ser entrada de inhibición y yo me voy a poder encontrar con una I o con una I negada, ¿sí? Y lo voy a simbolizar así para que lo entiendan. Si yo me encuentro con una I, ¿qué quiere decir esto? Que el circuito se desactiva con un 1, porque lo estoy inhibiendo. Y si yo me encuentro con una I negada, ¿qué quiere decir? Que el circuito se desactiva, vamos a escribir bien, se desactiva con un 0. Me puedo encontrar con una entrada llamada I o me puedo encontrar con una entrada llamada E. Si es E, ¿qué estoy diciendo? Que el circuito se habilita con un 1. Si es E negado, que se habilita con un 0. Si me encuentro con una entrada llamada I de inhibit, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el circuito se deshabilita con un 1. Y si es ahí es negado, que el circuito se deshabilita con un 0. En realidad, me encuentre con una E o me encuentre con una I, estoy diciendo lo mismo. Los fabricantes a veces utilizan la E o a veces utilizan la I. Esto va a depender de cuando yo estudie la hoja de datos del circuito integrado, de qué manera es la habilitación de ese circuito. En el caso de nuestro ejemplo, decía que íbamos a volver al ejemplo, en el caso de nuestro ejemplo, fíjense en que tiene una entrada inhibit, o sea, se deshabilita el circuito con un 1. Para que el circuito funcione, le tengo que poner un 0, es decir, lo que hay acá. La entrada inhibit está conectada a masa, a través de este resistor, está conectada a masa. ¿Por qué? Porque voy a poder inhibirlo,
con un 1. O sea, voy a poder hacer que deje de funcionar con un 1. Fíjense en que si yo activo la entrada de inhibito, o sea, lo deshabilito al circuito, lo inhibo de funcionamiento, siempre pasa esto, listo. Lo que estaba a la entrada, sin importar qué línea seleccione, listo, el circuito ya no funciona más. ¿Por qué? Porque está inhibido de funcionar. Esto va a servir, en este caso, para hacer algo que viene a continuación, que es la expansión de multiplexores. O sea, cómo hacer multiplexores más grandes. Pero, ¿qué tengo que saber? Que todos los circuitos integrados tienen una entrada de habilitación o de inhibición de funcionamiento. Volví a dejarlo funcionando, seleccioné la entrada 0 y fíjense en que todo sigue funcionando normal. Cuando lo deshabilito, se acabó el funcionamiento del circuito, se apagó. Resumiendo y volviendo al apunte, resumiendo, puedo encontrarme con una entrada E o puedo encontrarme con una entrada I. Recordar, con E el circuito se activa con estado alto, se desactiva con estado bajo. Con E negado se activa con estado bajo, se desactiva con estado alto. Con I el circuito se desactiva con estado alto y con I negado se desactiva con estado bajo. Es tan simple y confuso como eso. Digamos, puede ser confuso en primera instancia. Solo tengo que tener claro qué tiene mi circuito integrado. Para eso miro las hojas de datos de los circuitos integrados. Bien, una última cosa que debemos conocer de los multiplexores es cómo hacer multiplexores más grandes con multiplexores pequeños. A eso le llamamos expansión de multiplexores. Es decir, como les decía, los multiplexores comerciales son de 4 canales de entrada. La idea es, con esos multiplexores de 4 canales, poder construir multiplexores de 8, de 16, de 32, de 64 canales, poder construir multiplexores más grandes. Existen dos métodos para construir multiplexores mayores con multiplexores más chicos. Es decir, tengo multiplexores de 1 bit y con esos de 1 bit construir multiplexores, por ejemplo, de 1 bit, de 2 canales, construir multiplexores, por ejemplo, de 8. Hay 2 formas de hacerlo. Una es conectar multiplexores con algo que se llama conexión en cascada. Lo vamos a mirar acá, que sería la conexión en cascada. Fíjense en que con multiplexores de 2 canales, ¿sí? En cascada porque se va poniendo como una cascada de multiplexores, ¿sí? Desde la mayor cantidad a la menor cantidad. Colocar multiplexores de 2 canales teniendo, fíjense en que esto sigue una lógica binaria. Si empiezo de la salida hacia la entrada en el multiplexor, tengo 1, 2, 4. ¿Cómo debería de seguir si yo quisiera uno de 16? 1, 2, 4, 8, 16, 32, ¿sí? O sea, la idea es que voy conectando en cascada cada una de las líneas de conexión. Y de cada uno de los multiplexores sale una línea de control, ¿sí? La línea de mayor peso, que es la línea que va a controlar, las líneas de menor peso, la línea de menor peso, ¿sí? De la de mayor a la de menor peso. ¿Cuál es la lógica de esta construcción? Que eso es lo que tenemos que explicar. O sea, primero mirando la gráfica se ve cómo deberían de dibujarse, pero ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es el funcionamiento de este tipo de conexión en cascada? La conexión en cascada muestra que todas las entradas de los multiplexores individuales de 2 canales, ¿sí? Van a la entrada del circuito general. Las salidas van a otro multiplexor, de cada uno de 2 a 1, de 2 a 1, y las salidas a otro multiplexor. Esa es la lógica de conexión, ¿sí? Si miramos un poquito cómo sería el funcionamiento, lo vamos a probar con el análisis de una de las salidas. O sea, si yo coloco 0, 0, 0, porque entiendo cómo funciona un multiplexor, ¿qué
canal de entrada debería seleccionar el 0. Vamos a ver si eso es así. Cuando yo coloque 0, 0, 0 acá, vamos a pensar en la posición de las llaves. Esta S, al estar en 0, va a seleccionar y 0. Esta S y esta otra, al estar en 0, van a seleccionar y 0. Ya tengo esta conexión armada. Y la última S, todas las S están conectadas, al estar en 0, va a seleccionar y 0. Entonces, con 0, 0, 0, ¿cuál es el circuito que recorre? ¿Cuál es el camino que recorre el dato de entrada? Todas los multiplexores están... a ver, esto está en 0, esto está en 0, esto está en 0 y esto también, ¿sí? Porque esta línea es 0. Pero esto está en 0. El dato que está acá, ¿a dónde va? Hasta acá va a llegar. ¿Por qué? Y porque esta también está en 0. Entonces, acá se corta. No va a poder pasar para allá. ¿Por dónde? ¿Quién es el único que tiene el camino habilitado o el camino abierto? La entrada hay 0. ¿Por qué? Porque la línea es 0. Porque la línea es 0. Porque la línea es 0. Con 0, 0, 0 seleccioné la entrada y 0. Hagamos una prueba más. Con 0, 0, 1. Es decir, estos multiplexores tienen seleccionado su I1. Su I1, su I1, su I1. Y estos dos, su I0. ¿Sí? Porque dije 0, 0, 1. Su I0. O sea, este es el circuito que sigue funcionando como en el caso anterior. Pero ¿qué cambió? Que el dato presente en I1, porque al ser esta entrada un 1, acá estoy seleccionando I1, ¿este dato va a importar? No, porque ya no tiene camino, esta llave está acá. Este dato va a ser así, 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 y va a salir, y va a ser emitido por la salida. ¿Probamos dos? ¿Podríamos probar todo el resto de las conexiones? Sí, pero para no hacerlo tedioso, les mostré solo dos posibilidades. Una de las formas de hacer multiplexores más grandes con multiplexores pequeños se llama conexión en cascada, como les acabo de contar. La segunda forma, por ahí, también igual de útil, pero por ahí la más práctica cuando yo trabajo con circuitos comerciales, se llama utilizar lógica combinacional. Vamos a hacer una pequeña pausita acá para mirar qué pasaría con la conexión en cascada de multiplexores más grandes. Acá lo hicimos con multiplexores de 2 canales. ¿Sí? Fíjense en que esto es exactamente lo mismo. B y C y el canal que va a permitir seleccionar esta o esta. Básicamente esto sigue el mismo análisis que el multiplexor hecho con 2 canales. Para no detenernos en esta implementación y dejando el análisis para cada uno de nosotros, vamos a mirar la otra forma de hacer una expansión, que es utilizar lógica combinacional. Y lo vamos a hacer con multiplexores comerciales de 4 canales de entrada. Fíjense lo que tiene esta conexión. Y la vamos a hacer el análisis cortito y por eso me dejé la tabla, ¿verdad?, para ir completándolo. La línea A está conectada al enable de cada uno de los multiplexores. ¿Sí? Con una particularidad. Cuando hace a 0, este enable es 0, recordemos lo que significa enable, en 0, circuito apagado, pero porque paso por una compuerta negadora, queda encendido. ¿Sí? Enable en 1, circuito habilitado. Entonces, en primera instancia, con la entrada 0, 0, 0, tengo que todo este circuito integrado no va a funcionar. Y sí va a funcionar. ¿Qué les pasa a B y C? 0, 0. Con 0, 0 selecciono 0. ¿Cuál es el dato que va a pasar a la salida? El que venga por I0. Esto es un comportador. Por tanto, 0 que me da la salida de este circuito que está apagado, más 0 o 1,
el dato que se encuentre en I0 es lo que voy a obtener a la salida. La salida Z, ¿quién será entonces? I0. En el siguiente caso, 0, 1. Recordemos que mientras A sea 0, este circuito está deshabilitado y este habilitado. 0, 1. La salida 1. Entonces, ¿qué completo en la tabla? Y 1. Con 1, 0. La salida 2. ¿Qué completo entonces? Y 2. Con 1, 1. Estoy en este lugar de la tabla. Con 1, 1. Y 3. Sigue este sigue apagado. Sigo con I3 como salida. ¿Qué pasa ahora? Ahora es donde viene un cambio. La entrada A cambia de 0 a 1. Por lo tanto, ¿qué sucede ahora? Esto es 1. Circuito habilitado. Circuito deshabilitado por la acción de la compuerta negadora. Se deshabilita este, se apaga este y se prende el de abajo, para decirlo de alguna manera. ¿Y qué les pasa a las combinaciones de B y C? Bueno, va a pasar lo mismo, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Pero ahora, ¿sobre qué circuito? Sobre el de abajo. Entonces, ¿quién va a ser la con 0, 0 en el circuito de abajo? ¿Quién va a ser la I0 del circuito de abajo, que es la entrada 4 del circuito expandido? Por lo tanto, voy a tener I4 con 0, 1 y 5, con 1, 0 y 6, y con 1, 1 y 7 es lo que obtengo a la salida. De esta manera, utilizando un poquito de lógica combinacional, es decir, dos compuertas, pude hacer el mismo circuito de expansión. Este método se puede utilizar muy prácticamente para construir, fíjense, con multiplexores de 4 canales, un multiplexor de 8 canales. 3 líneas de datos, de selección y una salida. Bien, resumiendo la clase completa, vimos un multiplexor como un dispositivo capaz de recibir varias entradas, emitir una salida en función de la línea de control, el demultiplexor como un circuito capaz de recibir una entrada y esa entrada emitirlo por varias salidas en función de las líneas de control y de selección, y por último vimos cómo hacer multiplexores más grandes. El video es un poco largo. La idea era completar el tema, ¿sí?, de trabajar con circuitos comerciales. Además vimos el funcionamiento de un circuito comercial en la práctica real, ¿sí?, armado con un simulador. Bien, cerramos aquí por hoy con el tema de multiplexores. Nos queda trabajar un poco en el formato práctico. Así que hasta la semana que viene y hasta el siguiente video.